Los saludamos con mucho gusto y los recibimos en esta mañana aquí en Noticias Digital, en Ecovisión TV y en Lente Digital TV. Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Pedro. Muy buenos días, mi estimado Mario. Gracias por la invitación y un muy buen día pues, a todos los cibernautas, oyentes y también televidentes asiduos de esta importante oportunidad de noticias. Sí, señor. Rogelio, ¿cómo le desciframos a la gente? Acabas de escuchar algo, me imagino, de lo que contamos, pero de todas maneras, desde el punto del analista, desde el punto del conocedor de muchos temas en el país, ¿cómo le dibujamos a la gente esto que ha aparecido en las últimas horas? Una postura, una posición errada, lo que sea, y automáticamente otro responde y empezamos a hacer estos ida y vueltas entre dos funcionarios, porque a fin de cuentas es así. El uno es viceministro de gobierno que ha tomado una posición de, al parecer, de vocero, y el otro, pues, el presidente, nada más y nada menos, de la Asamblea Nacional. Por empezar, por eso de actualidad, Rogelio, una vez más, bienvenido. Gracias. Bueno, empecemos por decir que esto se resume en pugna. Esto se resume lógicamente en amor por el poder y por supuesto la dosis de ego que lastimosamente sigue siendo de las suyas en nuestro país. Esos tres elementos no dejan que haya una visión adecuada hacia lo que requiere la República del Ecuador. Y desgraciadamente volvemos a entrar en una situación que aparentemente se superó por la maravillosa y estupenda idea que consta en la Constitución, que coloquialmente, que de manera prácticamente popular se denomina la muerte cruzada. Yo siempre lo dije en algunos medios que en su momento, en el año 2023, la muerte cruzada no iba a resolver nada y que la muerte cruzada no resuelve nada. Estos son los residuos de toda la incertidumbre, porque eso ha generado más certezas, perdón, ha generado mucho más incertidumbre que certezas durante todo este tiempo, y resulta que volvemos a caer en el mismo juego del gato y el ratón. Entonces, aquí la culpa la tienes tú, no la tengo yo, y por lo tanto yo planteo una posición. Cuando el país lo que requiere es justamente de poner posiciones para, por amor al Ecuador, empezar a encontrar soluciones de temas gravísimos. Ustedes en lo que conversaban se referían, lógicamente, a que nuestro país vive de escándalo en escándalo. Pero uno de esos escándalos que es alarmante y que ya se está volviendo insostenible e incontrolable es el tema del nivel de violencia y, por supuesto, lo que tiene que ver con la seguridad integral en el país. Pero mientras estemos distraídos en estas cuestiones, que efectivamente, pasados los primeros 6 meses de gobierno, estos otros 6 meses se convierten prácticamente en una campaña electoral donde estamos viendo la repetición de los dimes y diretes, es una práctica añeja que definitivamente lo único que provoca es que la ciudadanía se aleje. Si bien es cierto, el ejercicio de la participación ciudadana se requiere constante y sonante, estas situaciones de alguna u otra manera hacen que el ejercicio de la participación ciudadana más efectivo, que es el hecho de aspirar, lógicamente, a un cargo público a través de la participación política, sea una cosa bastante distante. Y ese es un problema de fondo, porque mientras sigamos con esos libretos, con esos guiones, con esas discusiones intrascendentes, el país no progresa. Y lo fundamental, que es ver los cuadros nuevos, que es el relevo generacional total en la política nacional, no se va a dar si definitivamente no empezamos a hacer conciencia de algo. Primero, los niveles de forma de comunicación ya son totalmente diferentes. Tanto es así que en este momento se está demostrando a través de este medio digital. Segundo, no la palabrería repetitiva de lo mismo y lo mismo, la gente ya la tiene prácticamente identificada porque eso queda grabado en todos los medios digitales posibles. Y tercero, si no encontramos una coincidencia, por mínima que ésta sea, definitivamente no vamos a lograr los grandes consensos. Y ese sí es un grave problema para el Ecuador, porque de pugna en pugna
lo único que hemos logrado es ir de tumbo en tumbo en problemas de ensayo y error que no nos han beneficiado en nada. Y ya prácticamente caminando a más de 47 años del retorno de la democracia que estamos viviendo, no estamos encontrando un buen puerto y eso es grave. Sí, y para que venga luego Mario, solamente esto, quizá el tema de la muerte cruzada sí fue una solución, pero una solución para el personaje que en ese momento ostentaba la presidencia. Fue la mejor manera de lavarse las manos, de dejar el problema, véanlo como resuelven, yo hasta aquí llegué. Se venían otras tormentas, no las pudo, no las quiso, no las supo afrontar, y las consecuencias son todas las que en alguna medida las acaba de referir mi querido Rogelio usted hace poco. Sí, efectivamente, ahí concuerdo contigo plenamente. ¿Por qué? Porque es un tema en el cual no solamente que podemos descifrar que hubo un intento desesperado de llegar a la presidencia de la República por más de 10 años por parte de Guillermo Lasso Mendoza, que empezó de alguna otra manera a viralizar su imagen, su figura, y luego a crear el movimiento que se llama, creo que hoy es partido político, para definitivamente llegar al poder sin equipo, sin la preparación de lo que es el servicio público, sin una asesoría fundamentada y terminar en lo que terminó. Lógicamente ya esa acción desesperada al final de aplicar esta novelería que es para mí la muerte cruzada en la Constitución, fue en la parte donde ya tuvo otro tipo de asesoramiento y donde aparecieron otras figuras luego de todo el ensayo y error durante esos prácticamente 2 años de gobierno. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Que hay que terminar ese periodo. Y para terminar ese periodo estamos teniendo cuestiones más accidentadas que las que probablemente se pudo haber tenido si se asumía el rol consecuente, si por ejemplo se renunciaba o definitivamente se dejaba el poder al vicepresidente de la República de ese momento, para lógicamente buscar una salida de concluir a lo que se ha comprometido, porque de alguna otra manera, si usted busca ser candidato, si usted busca participar, proponer planes, programas de gobierno, y luego cuando las cosas no salen como usted seguramente quiso que salgan, definitivamente suelta todo el problema o suelta aquella línea que debía seguir para decir, ¿sabe qué? Yo miro los toros de lejos porque ahí no se puede gobernar. Ahí no se puede continuar, no hay gobernanza, no hay gobernabilidad, no puedo hacer buen gobierno, definitivamente no puedo llegar a cumplir los objetivos que he determinado. Señor, pero si usted ha caminado con un objetivo y quiere lograr que se dé un resultado, usted tiene que luchar hasta el final. Y por último, morir como los árboles de pie, con las botas puestas, como corresponde cuando se habla de términos militares o policiales, y definitivamente actuar como corresponde, pero haber rehuido al hecho de cumplir su obligación, hoy nos tiene en este grave problema, porque, insisto, la muerte cruzada no ha resuelto los problemas fundamentales del país y nos sigue dejando más dudas que certezas, tanto que ahora hay una discusión que prácticamente siendo interna, intestinal, se ha vuelto nacional y se está volviendo una cuestión de bola de nieve que nos puede aplastar a todos los ecuatorianos en un tema del presidente de la República con la vicepresidente de la República. Entonces, ¿en qué estamos y hacia dónde vamos? La verdad es que hay que descifrarlo bien y evitar que esto se repita. Si usted quiere llegar a un cargo público, no solamente es de prepararse, sino que tiene que formar un equipo, porque no se gobierna solo. Eso es correcto. Está conversando con nosotros hoy el abogado Rogelio Valencia. Vamos a compartir también esta nota en la mañana, lógicamente, con nuestro compañero, colega y amigo Mario Quintana. Mi querido Mario, por favor. Gracias, Pedrito. Buen día, Rogelio. Le saluda Mario Quintana. Sí, el diagnóstico ya lo conocemos, Rogelio. Esto no es nuevo. Ya viene desde la época de Correa, que era contra todo el mundo,
después Lenín Moreno con Alianza País, luego Creo con Guillermo Lazo y ahora ADN también en esta sociedad que ahora se está, sociedad política me refiero, que ahora ya se están abriendo. Pero el tema del diagnóstico, que ya lo sabemos, que no es nuevo, pero ¿qué es lo que se hace desde la ciudadanía? ¿O qué es lo que debemos hacer para exigir este día a día político que no resuelve lo que queremos saber? Las crisis, los problemas que la ciudadanía, que el pueblo, que el pobre tiene, que ya está por demás decirlo. Porque el diagnóstico lo sabemos, Rogelio. ¿Cuál es la revocatoria de mandato? ¿Cómo vamos a hacer para decir, oiga, a nosotros no nos interesa sus peleas? Lo que queremos, ¿cuál es la inversión que va a hacer? ¿Cuál es el desarrollo social? El pago de la deuda social que se dice que cada vez se incrementa. ¿Y cómo va a ser para hacer obras? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que a mí me va a decir? ¿Cómo vas a cumplir tus promesas de campaña que dijiste que ibas a hacer todo lo contrario que estás haciendo ahora, Rogelio? Excelente pregunta, mi estimado Mario. Y efectivamente coincido contigo que estamos sobrediagnosticados en todos los temas. Pero hay una cuestión fundamental. Lo primero que la ciudadanía tiene que trabajar es una preparación en materia de conocimiento, no solamente sus derechos, sino las obligaciones. Porque resulta que en este país el artículo menos mentado, menos considerado es el 83 de la Constitución de la República. Y cuando tú ves en todos los numerales, encuentras un número 17 que te dice claramente que es no solo un derecho, una obligación dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, participar en la vida política, social, en la vida cívica de este país. Entonces, cuando te refiere eso, te está llevando al hecho de que no se trata de participar por participar, se trata de generar un camino en el cual la preparación que uno va adquiriendo o que va adquiriendo la ciudadanía le permita, por ejemplo, activar mecanismos como el que tú dices, revocatoria del mandato, como las veedurías ciudadanas, que mucho se puede decir, oiga, pero eso tiene de alguna u otra manera una recomendación, una consideración y nadie le para bola. El ejercicio de limitar el poder es importante. No podemos quedarnos con el hecho de que porque en algunas ocasiones no se ha obtenido ciertos resultados, hay que abandonar ese camino o hay que saltar de ese barco. No, hay que bregar en ese mar embravecido. ¿Por qué? Porque definitivamente el control del poder está enmarcado. Lógicamente en nuestro país tenemos el control constitucional y el control político, pero el control social, aquel control que debe ejercer la ciudadanía, es fundamental. Pero ¿cómo se ejerce ese control? Conociendo pues los mecanismos. Y conociendo los mecanismos, por ejemplo, de los que puede alcanzar una asamblea ciudadana, conociendo los mecanismos de los que puede alcanzar la participación en lo que tiene que ver de la distribución del presupuesto general del Estado, de lo que tiene que ver con el presupuesto propiamente dicho en las ciudades. ¿No hay acaso en las líneas de la misma ley orgánica de participación ciudadana y el COTAC el tema que tiene que ver con los presupuestos participativos? Hay que exigir el cumplimiento de la silla vacía, que en Guayaquil siempre ha sido más vacía que nunca. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden quedar simplemente en el hecho de la posibilidad. Hay que continuar un tema de que definitivamente entre fracasos y triunfos se tiene que evaluar el hecho de la incidencia de la ciudadanía. Ahora, yo no me voy a cansar de decir, aunque ya para nosotros esté completamente desacreditado, para que nosotros entendamos el hecho de que definitivamente nos obliga la norma vigente, es que la máxima participación ciudadana es aspirar a un cargo público. No es malo intervenir en la política, otra cosa es la politiquería. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando haya la oportunidad de tomar, de estar, de desarrollar ese ejercicio de la política, no de la politiquería, empezar por instrumentar a esos organismos que están simplemente como tiendas para poder, a su mejor postor, vender posiciones, como centros de capacitación fundamental en aspectos políticos y sociales.
¿A qué me refiero? A los partidos políticos, a los movimientos nacionales, sobre todo los partidos políticos, porque resulta que en ellos incluso tienen una asignación que se llama el Fondo Partidario Permanente. ¿Para qué es eso? Para que capaciten, no para negocios truchos o chuecos o situaciones de estar haciendo promoción electoral anticipada que es sancionada. No, es para capacitar. El grave problema que tenemos en el país es que hay mucha información, hay abundancia de información, pero no me canso de decirlo, para lo más importante no existe espacio. ¿Por qué no existe el espacio? Porque seguramente no vende, porque seguramente no es lo que se hace viral. Sí, pero ¿quiénes están llamados entonces a llevar ese mensaje con claridad? Los ciudadanos. ¿Quiénes están llamados entonces a ocupar esos espacios que siguen siendo repetitivamente ocupados por lo mismo de siempre? Por los ciudadanos. Pero hay que demostrar la diferencia. La diferencia empieza por conocer qué, por ejemplo, voy a hacer yo en una Asamblea Nacional. ¿Qué, por ejemplo, voy a hacer yo en una concejalía cantonal? ¿Qué voy a hacer yo en una junta parroquial? Porque no se trata solamente, como tú bien manifiestas, el hecho de tener ese sobrediagnóstico, sino de plantear soluciones. Y empezando por ahí, para mi criterio, la clave fundamental de una participación ciudadana sólida es la capacitación, la preparación y, por supuesto, el caminar en territorio y el no solamente estar de alguna otra manera bandereándose en el territorio, sino que más allá de escuchar, empezar a organizar con la ciudadanía las posibles soluciones reales, porque tampoco basta con el hecho de que uno se acerca a escuchar las necesidades y a ver lo que ya sabemos. Lo que se requiere es que estas personas también hagan el ejercicio de cómo pueden solucionar. Porque algo decía Pedro que es fundamental. Hay mucha gente que opina, que de alguna manera maneja un criterio, pero ni siquiera en su barrio participan en las reuniones de las asambleas barriales. Ni siquiera en su conjunto residencial conoce la situación en la cual se lleva pues, la estructura de esa asociación. ¿Cómo pretende entonces darle viabilidad a otros temas si ni siquiera en su casa tiene la capacidad de organizarlo? Bien, Rogelio. Mira, no sé si conozcas, pero hay una Asamblea Local Ciudadana de Guayaquil, de la cual participo, que está haciendo lo que es veeduría con compromiso social y rendición de cuentas. Pero en este tema quería ver que hay dos cosas. Una, que podemos ir por la revocatoria, hablándote como ciudadano, podemos ir por la revocatoria del mandato o el castigo en las urnas a quienes no han cumplido con las promesas de campaña. En este tema de la Asamblea Local Ciudadana de Guayaquil, que se está ejerciendo sobre los concejales, algo le sucedió a la comunicación de don Mario Quintana mientras llega y se vuelve a conectar. Ahí está. Listo, Mario, adelante. Sí, qué raro. Te decía, hay el tema también, nosotros estamos avalados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros queremos Dice que volvió a tener problemas. Sí, volvió a tener inconvenientes. A ver, don Mario. Las veedurías, sí, parece mentira. Las veedurías, los CUS, no sé si has oído hablar de los CUS, que son los comités de usuarios que van haciendo gestiones, los observatorios, la silla vacía, como tú decías. Pero aquí no se la puede implementar, no porque la ciudadanía no conoce o no quiere. Hay la trampa política que no te permite que tú puedas usar la silla vacía, porque a través de argumentos te lo hacen complicado, te lo hacen difícil, te lo hacen complejo llegar. ¿Y qué es lo que hacen en los consejos barriales? Poner a la gente, organizar a su gente, porque es el clientelismo político, no está representada la ciudadanía. Entonces, ahí te puedo decir yo, porque yo estoy conociendo ese tema, temas que se conocen. La ciudadanía sucumbe ante el poder político, ante el poder de las autoridades de turno. Entonces, dentro de ese tema, Rogelio, es importante que los medios de comunicación, como los digitales,
que son el 60% del consumo ya nacional, podamos tener estos espacios y podamos brindar y podamos impulsar estos temas que sirven para obligar, para exigir, para confrontar a la autoridad. Eso es democracia. En política decimos que debemos confrontar a la autoridad porque eso es democracia. Eso es el libre albedrío, donde dice, a ver, ¿cómo me vas a solucionar mi problema? Ahora que tenemos problemas políticos, entre asambleístas, el poder, el tema de autoridades, alcaldes, prefectos, unos más sinvergüenzas que otros. Es momento de confrontarlos, pero no al diagnóstico, sino a través de estos espacios y con personas que sumen y que podamos confrontar a la autoridad, Rogelio. Bien, Mario, yo considero que más que confrontar a la autoridad hay que presentar alternativas, porque la mejor protesta es la propuesta y una buena propuesta se convierte en una gran protesta. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente muchas veces el tema de la denuncia, la investigación, la queja, se quedan por secula seculorum ahí guindadas y realmente no siempre encuentran solución. Por ejemplo, en este tema que tú refieres de lo que es la silla vacía. Yo que tuve una experiencia a nivel del servicio público en el Distrito Metropolitano de Quito, en su gobierno autónomo descentralizado, pude conocer de cerca cómo se construyó o cómo incluso se mejoró la construcción de las ordenanzas que permiten la participación de silla vacía de manera amplia, efectiva y activa, cosa que no sucede en Guayaquil. Pero ¿dónde está la raíz del problema? Porque eso hay que legislarlo. ¿Quién legisla en un consejo? Los concejales. Y de ahí lo que se tiene que hacer es reformar la ordenanza de la participación ciudadana en el Cantón de Guayaquil. Entonces, como tú bien dices, ¿cómo hacemos para lograr estar influyendo en la decisión en aquellos lugares donde prácticamente se decide lo que beneficia o no a la ciudadanía? Hay que aspirar a esos cargos. Una, dos. Tú bien decías, hay métodos para presionar. Lógicamente, a través de esto que es el control social, que sirve para controlar el poder, por supuesto, se incluyen los medios de comunicación, se incluyen las acciones digitales, porque vivimos en esta sociedad donde ya la información no está escondida ni debajo de la alfombra, está en el día a día. Pero más allá de aquello, lo que se requiere, por ejemplo, es exigir la rendición de cuentas adecuada, participar en esa rendición de cuentas y hacer las preguntas reales, no los arreglos que se hacen para una rendición de cuentas que es show, que la presentan para el Consejo de Participación Ciudadana con todos sus documentos. El hecho también es que cuando se plantea una revocatoria del mandato, se la plantee correctamente. ¿Para qué? Para que no haya pues los archivos o simplemente el hecho de que no continúe el procedimiento porque definitivamente no está bien planteado. En el tema, por ejemplo, de las veedurías, es excelente el hecho de la permanencia de la ciudadanía con las veedurías, haciendo informes que no solamente deben hacerse conocer al mismo Consejo de Participación Ciudadana, sino que a través de la posibilidad de hacerlos públicos, dejar claro la propuesta, porque tú bien indicabas, estamos sobrediagnosticados, ya conocemos esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Empezar a proponer diferencias. Por ejemplo, caso concreto, silla vacía, que se haga pues un texto borrador de parte de la ciudadanía y se empiece a presentar públicamente las opciones que hay pues para reformar esa ordenanza. A ver qué concejal quiere tomar la posta, porque ya sabemos que es una cortapisa el hecho de la iniciativa popular normativa. Es bastante complicado el hecho primero de que te califiquen el documento, luego te manden a recoger firmas y recién ahí entres al proceso para legislar. Eso pasa a nivel local, eso pasa a nivel nacional. Pero si un concejal desea tomar la iniciativa, la norma le avala y él, con apoyo de la ciudadanía, puede llevar todo el proceso para lograr que eso se haga realidad en el Consejo. Lo mismo pasa en la Asamblea Nacional. En el caso concreto, juntamente con la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer, hemos presentado desde el 2021 líneas en la Asamblea Nacional para que se genere una ley orgánica que refiera directamente el tratamiento para los niños y adolescentes con cáncer. ¿Usted cree
que hasta el día de hoy nos han hecho un llamado, no les interesa, pero la ciudadanía la sigue trabajando. Eso no importa, porque en algún momento alguien, incluso hasta por interés electoral, podrá decir, ¿sabe qué? Déjeme ver, me interesa, saquémoslo adelante. La ciudadanía tiene que estar bregando, pero vuelvo a insistir, si se quiere lograr incidir en las decisiones, más allá de las presiones y del control del poder que se hace a través de la ciudadanía, se requiere también tener representantes ciudadanos dentro de los lugares de decisión. Si solamente vamos a mirar los toros de lejos, es muy probable que siempre lleguemos a un punto en el cual, luego de la presión, sea en territorio o sea en el escritorio, definitivamente ya no podamos ir más allá porque no podemos influir en la decisión. Pero ¿cuán diferente sería, por ejemplo, que usted tenga 1, 2 o 3 concejales que representan ciudadanía? La gente puede decir, pero 1 es ninguno, 2 son nada. No es verdad. Está demostrado que cuando hay capacidad de coordinación, de lobbying, no para ser negociados, sino para llevar proyectos adelante, el tema que tiene que ver con el hecho muy puntual respecto a desarrollar asuntos de planes concretos, proyectos definidos, se hace el tema lineal y por lo general el resto se adhiere. En Quito, la experiencia que tuvimos con ordenanza de bienestar animal, con ordenanzas que se propuso para salud mental, con el tema, por ejemplo, que se planteó inclusive para mejorar el asunto que tenía que ver cuando se reguló asuntos de pandemia que tuvo que derogarse para vivir la realidad que vivimos ahora, definitivamente son temas lineales, donde no existe, por ejemplo, posiciones de izquierda a derecha, porque no tiene sentido discutir asuntos que hay que resolver a favor de quién, de todos los ciudadanos. Cuando entremos en esas consideraciones, usted va a ver que, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana de la silla vacía no va a tener discusión alguna, porque se requiere que la ciudadanía ejerza su derecho y también su obligación para mejorar ¿qué cosa? No para ir a pelear con la autoridad, sino para mejorar con propuestas lo que la autoridad está haciendo. Pedrito, antes de darte el paso, permíteme acotar algo que dijo Rogelio. A ver, Rogelio, en el tema de la silla vacía o de ir al municipio para tener voz y voto, permíteme recordarte que los consejos barriales que están autorizados, te repito, no obedecen a los ciudadanos, muchas veces son realizados por el tema de las mismas autoridades municipales que van y tienen la representación, pero eso está cooptado, no es la verdadera representación de la ciudadanía. Y decirte que en el tema de la rendición de cuentas, no son rendición de cuentas, Rogelio, son informes de actividades, informes de trabajo que van a dar. Cuando hemos ido al socialismo, a la socialización, porque eso está dentro de lo que tú debes hacer. Tienes que socializar para después deliberar. En las socializaciones tú tienes que hacer preguntas, no te permiten una vez así, van gente que ya está amarrado, y cuando tienes que hacer en la etapa de la deliberación en la que estamos ahora, en la deliberación, no hay pues las mesas técnicas de trabajo que tienes que hacer para que tú tengas la respuesta ciudadana. Entonces, todo esto son conceptos. Si bien es cierto, se lo está haciendo, no conocían, estamos haciendo camino al andar, pero a lo puntual que te quiero ir, Rogelio, es que no son rendición de cuentas, son informes de actividades que van a dar las autoridades con su gente, con los aplausos, y no te permiten preguntar. A ver, no hay preguntas, chao, se cerró, y gracias y los aplausos, Rogelio. De acuerdo, mi estimado Mario. Ahí, ¿qué le queda a la ciudadanía? Si estás lógicamente conectado con el Consejo de Participación Ciudadana y para hacer real las acciones de ese consejo, tiene que conocer todas estas irregularidades, porque resulta que todo eso que se hace como parapeto va pues en video, en audio, en documentos y en formularios que el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entrega a sus archivos. Y sobre eso es que lógicamente de alguna u otra manera hay que presentar que eso no está hecho conforme lo determina la normativa y la verdadera participación ciudadana. Una última de mi parte, por tiempo de cada uno de los, en este caso de Rogelio y del nuestro. La presidenta del CNE, Diana Tamain, y el vicepresidente Enrique Pita,
han hecho una respuesta, o para ser más exactos, el Consejo Nacional Electoral sostiene que no es su competencia dar un criterio jurídico respecto a si Noboa debe encargar la presidencia en época de campaña. El Consejo Nacional Electoral respondió a una consulta de la Procuraduría General del Estado en referencia a la licencia que debería tomar el presidente Daniel Noboa en caso de postularse a la reelección en los comicios del 2025. Esta es reelección, no es reelección porque recién está terminando un periodo producto de lo que comenzamos conversando, o uno de los aspectos que saltaron en la conversación, la famosa consulta popular y sus consecuencias que estamos pagando hoy por hoy con ese ejercicio democrático muy nuevo para nosotros, pero que está en la Constitución, mi estimado Rogelio. Bueno, ahí hay que hacer lógicamente las siguientes precisiones. La Procuraduría General del Estado, avalada por su ley orgánica y por supuesto por lo que permite a través de la Constitución, está absolviendo una consulta que hace la Presidencia de la República para dejar diáfano dos temas concretos. El tema de si el presidente de la República, que no entra a un proceso de reelección, y perdóneme, Rogelio, eso automáticamente tiene otra patita más que le sale a la mesa, y que es el asunto de la vicepresidencia de la República. Lleva de arrastre, perdón. Correcto. Justamente esas son las dos líneas que de alguna u otra manera el presidente de la República pretende sacar a limpio de aquella facultad que tiene el Procurador General del Estado para pronunciarse sobre la inteligencia de la aplicación de la norma. Cuidado, no es que es una interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Código Civil, que no ha cambiado, artículo 3, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la misma Constitución, quien interpreta la ley es la Asamblea Nacional. Quien interpreta la Constitución, de acuerdo a la norma máxima de nuestro país, es la Corte Constitucional. Cuidado, nos confundimos. Lo que hace el Procurador General del Estado es dar criterio vinculante, por cierto, pero vinculante lógicamente para todo el sistema del sector público, pero sobre la inteligencia de aplicación de la norma. Entonces, en esas líneas, la primera es justamente determinar si en esta consideración, porque existe una sentencia interpretativa que es parte de las normativas constitucionales, porque en este nuevo sistema de constitucionalismo que tenemos vigente el 20 de octubre del 2008, usted tiene incorporado no solamente los 444 artículos de la Constitución, sino toda la normativa que tiene la línea constitucional. Entre esos, una sentencia interpretativa del año 2010 que lógicamente deja diáfano en 3 reglas y 5 puntos de su decisión lo que no es considerado una reelección de manera inmediata, porque resulta que no es un periodo ordinario, sino un periodo extraordinario para completar el que dejó otro mandatario. Caso concreto, Daniel Noboa asumió la presidencia para completar y terminar el periodo de Guillermo Lasso. Por lo tanto, esto de aquí no le computa para una reelección. Esto de aquí es solamente completar el periodo. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que ha buscado el Procurador General del Estado? Tener un criterio del Consejo Nacional Electoral concretamente por 2 artículos que son claves aquí. Sobre todo el 93, que se refiere a que cuando una autoridad va a reelección, en este caso un dignatario, autoridad de elección popular o reelección, tiene que pedir licencia sin sueldo, tiene que pedir licencia sin remuneración. Ahora, el artículo 96, el que se refiere lógicamente en su punto 6º al tema de servidores públicos, también es claro y deja diáfano el hecho de que siempre hay que pedir una licencia sin remuneración y en otros casos incluso la renuncia. Pero dejemos diáfano esto. ¿El presidente de la República es o no es servidor público? Es servidor público. La diferencia es que no es parte de la carrera del servicio público. Eso es otra cosa. Pero si usted va a la LOCED, encuentra la calidad de dignatario y esa autoridad de elección popular es servidor público. Entonces, partamos de ahí. El tema que se consulta y que se trata de hacer diáfano es a nivel legal.
Más resulta que yo no he escuchado, ni en opiniones ni en criterios, que se hable del artículo 113, numeral 6, que está replicado pues en el 96.6 del Código de la Democracia. Espérame un ratito. En la Constitución, en el 113, número 6 de la Constitución, también dice que cuando usted quiere una reelección, hay casos de servidores públicos que tienen que renunciar y hay casos de servidores públicos que tienen que pedir licencia. Para el caso concreto, lo correcto, lo adecuado es que se pida licencia sin sueldo. Y la sucesión, pero complemento con esto. A propósito de esto, se alude a la sentencia interpretativa número 002-10-SIC-CCC, emitida por la Corte Constitucional respecto a los artículos, atento con esto, su parte, artículos 130 y 148 de la Constitución de la República, donde se refiere al tema del periodo regular imputable para el caso de reelección. Correcto. Es lo que yo acababa de decir, porque el 130 se refiere al hecho de lo que tiene que ver con la posibilidad cierta y clara de la destitución del presidente de la República, cosa que se intentó en el periodo de Lazo y fracasó. Y luego el 148 se refiere a la disolución de la Asamblea Nacional. Esas dos cosas son las que conocemos prácticamente de manera general como la muerte cruzada. Ahora, cuando hablamos de la sucesión, cuando hablamos de reemplazo, no tiene caso discutir nada ahí. En la sucesión tampoco. ¿Por qué? Porque hay dos artículos muy diáfanos y muy claros, no solamente en la Constitución, ojo, no solamente en la Constitución. Tenemos claros y diáfanos que nosotros hablamos del artículo 146 y 149 en la Constitución, con claridad meridiana, donde dice que el vicepresidente o quien ejerza la vicepresidencia de la República asumirá, sea de manera temporal o sea de manera definitiva, la ausencia del presidente. Y no hay más vuelta. Incluso lo que indica es que cuando no cumpla, mientras está cumpliendo alguna función que le delega el presidente de la República, si no está cumpliendo eso y el presidente de la República no está o prácticamente en su cargo, simplemente asume. Y cuando no esté asumiendo la presidencia de la República, cumple lo que el presidente le determina. Eso es diáfano y claro, ahí no hay discusión alguna. Y sobre eso no debe haber ni interpretación, ni tampoco criterio extenso, ni harto forzado como se pretende. Ahora, sobre lo que usted manifestaba, también usted va a encontrar esto claramente delineado en el artículo 41 y 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué? Porque la licencia de la cual se conversa, se trata y se ha puesto sobre la mesa, tiene que ser otorgada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la que le va a otorgar al presidente de la República la licencia para realizar la acción que él pretende de volverse a elegir para tener recién su primer periodo y luego de eso llegar a tener una reelección si así el pueblo lo decide. Entonces, que quede diáfano el tema de que esta es una situación donde están involucrados los poderes del Estado, las funciones del Estado, pero que tienen que seguir la línea del artículo 226 de la Constitución, principio de legalidad. Su principio de tipicidad en la función pública, en el servicio público, se cumple lo que dice la norma. Luego usted tiene, incluso en el Código Orgánico Administrativo, artículo 14, principio de juridicidad. Usted cumple la Constitución, cumple la convencionalidad, que son los tratados internacionales y todas las normas vigentes. Entonces no hay más vueltas que darle. Sobre el tema de sucesión le corresponde ejercer a quien está en la vicepresidencia de la República, en este caso a la señora Verónica Abad, no hay más. Con el dolor del alma, no queda de otra, maestro. Rogelio, abogado Rogelio Valencia, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Quizá estaremos tocando su puerta en otro momento para conversar sobre estos temas que atañen al conocimiento también de todos nosotros y, cómo no, transmitirlo de la mejor manera a la ciudadanía, quienes nos acompañan regularmente en la programación. Un abrazo, Rogelio, y excelente jornada. Muchas gracias, igualmente para todos ustedes y para todos los ciudadanos. Muy buen día con todos. Por favor, gracias. Importante, diálogo muy bueno, fructífero en todo sentido, don Mario. Así es, bueno, quedó clarito, nos guste o no nos guste, le guste a alguien, no le guste a otro, tienes que cumplir la norma y tienes que cumplir la Constitución.
Así de sencillo.